Hola queridos amigos, sean ustedes bienvenidos. Es el momento de dar inicio a La Noche al Día en su edición del miércoles ya 10 de julio del año 2019. Cada noche nosotros nos regocijamos al compartir con ustedes esta producción televisiva que se origina en los estudios de BTV. Están radicados en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana. Y desde aquí transmitimos por el canal 36 a nivel nacional y a nivel mundial a través de nuestro portal bajotecho.tv. Lo mismo que en nuestras propias redes sociales y pues una serie de portales que retransmiten el streaming de lo que es los principales canales del mundo. Es el ambiente de las redes sociales que igual nos complacemos en compartir con ustedes para interactuar, conocer sus inquietudes y expresarles las nuestras. Del mismo modo, esta empresa multimedia exhibe con gran orgullo lo que es su portal informativo. Es BT Digital y el mismo pues tiene como objetivo hacer de usted una persona bien informada, presentándole las noticias prontas, las noticias actuales del acontecer nacional e internacional. Como cada noche, todo un equipo de profesionales trabajando en lo que es este programa. En la producción, el periodista Raúl Castillo, en la dirección técnica, el joven Luis Pacheco. Aquí en el estudio esta noche pues el ingeniero Juan Ignacio Espaillat y este servidor de ustedes, dándole pues yo no sé si llamarle el pésame al país, porque definitivamente yo creo que la democracia hay que ponerla en una caja y llevarla a enterrar. Está agonizante. Está en lecho de muerte. Buenas noches a todos los seguidores de este espacio. Realmente nos quedan 15 días, porque ya el día de hoy terminó, para tener éxito una reforma o poder dictar una ley para la reforma constitucional. Y esa iniciativa, que tuvo sus orígenes el lunes en el accionar de 22 miembros del comité político, más la situación de que el grupo del gobierno pues se entiende que controla unos 24 senadores, le va a permitir entonces comenzar el proceso de liquidar la democracia en República Dominicana. Yo me he atrevido a exhibir la democracia en lecho de muerte, porque hay un elemento que nosotros debemos tomar en consideración. Independientemente de lo que podría significar la posibilidad de que esto pueda cursar o no cursar, yo me voy a referir a el artículo 271 de la Constitución Dominicana, y me voy a permitir leerlo. Ojalá los muchachos me lo encuentren y se lo pongan ahí para que ustedes lo puedan verificar y certificar, pero yo se lo voy a leer. Artículo 271 de la Constitución de la República Dominicana. Para resolver acerca de la reforma propuesta, la Asamblea Nacional Revisora se reunirá dentro de los 15 días, puede ser al día siguiente, dentro de los 15 días siguientes a la publicación de la ley que declara la necesidad de la reforma, con la presencia de más de la mitad de los miembros de cada una de las cámaras. Que hay gente que me está sumando los senadores de Danilo con los diputados de él y lo de Miguel y eso, y no es así. Es con la presencia de la mitad de los miembros de cada una de las cámaras. Si son 190 diputados,
Obligatoriamente deben de estar presentes 95 diputados. 96. Bueno, no dice la mitad más uno. Dice que lo aprecia. Bueno, de más de la mitad, tienes razón, discúlpame. De más de la mitad, 96. 96 diputados obligatoriamente deben estar presentes para la revisión a la Constitución, 96 diputados. Y senadores, 17. Los senadores sabemos que Danilo Medina los tiene. En eso no hay problema, porque creo que son 22 senadores que se han declarado danilistas. Salvo que a mitad del camino pues se arrepientan o lo que sea. Porque aquí los políticos bailan de acuerdo a la melodía. Pero en la Cámara de Diputados estamos hablando de 96 diputados. Danilo Medina no los tiene. Le faltarían aproximadamente unos 22 diputados. Sumando sus diputados y lo de Miguel Vargas, que son muchos. ¿Y los reformistas? Los reformistas están en veremos. Menos 2. Están en veremos. Menos 2. Bueno, los reformistas están en veremos. Pues los reformistas son oportunistas. Los reformistas no es verdad que se van a poner a decir que sí, sabiendo que le van a dar un dinero, porque el que diga que sí, que es otro tema que tenemos también que ventilar, porque esto es un asunto de negociación, esto es un asunto de comercio puro. Sí, son diputados danilistas que no le van a estar a gusto con que le estén dando 25, 40, 70, 100 millones de pesos a un diputado por decir que él no va, no está con la reelección, y ellos sencillamente no coger nada. Eso vamos a ver esa parte. Pero ahora mismo lo que yo hago, mi declaratoria de nuestra democracia en lecho de muerte, es esta parte que voy a leer ahora. Dice este artículo que no podrá, oiga esto, póngale atención, no podrá iniciarse la reforma constitucional en caso de vigencia de alguno de los estados de excepción previsto en el artículo 262. Y nos vamos a ir al artículo 262, que refiere que se consideran estados de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas, frente a las cuales resulten insuficientes las facultades ordinarias. Y se refiere a 3 situaciones, que son el estado de defensa, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia. Entonces, cuando hablamos el estado de defensa exterior, eso lo sabemos porque no son los rusos que están viniendo a invadirnos, ni los americanos, ni ninguna de esa gente. No. Aplica el 264, que se refiere al estado de conmoción interior, y hasta el 265. Les voy a leer el texto. El estado de conmoción interior podrá declararse en todo o parte del territorio nacional en caso de grave perturbación del orden público, óigase bien, que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no podrá ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades. Voy inmediatamente a leer el artículo 265, pero me voy a enfatizar en el 264. El 265 se refiere al estado de emergencia. El estado de emergencia podrá declararse cuando ocurren hechos distintos a lo previsto en el 263 y 264 que perturben, amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental del país, o que constituyan calamidad pública.
Me refiero al 264, señores. Congreso Nacional está sitiado, está militarizado. Eso, usted lo busca aquí y busca, ¿verdad? Lo que este texto de la Constitución define, como un estado de conmoción interior. Y si usted no lo quiere coger por ahí, porque usted dice que no están dados, entonces busque el estado de emergencia, que cualquiera de los dos artículos le aplica a lo que está viviendo hoy en día la República Dominicana con un Congreso militarizado. No solamente militarizado, el Congreso está evidentemente bajo espionaje total. Eso es parte del gobierno y de la policía política que hoy está haciendo el trabajo en el Congreso de la República. Eso es lo que se define, creo que ustedes lo leyeron, eso es lo que se define, lo que está pasando es lo que se define como un estado de excepción. Un estado de excepción. Esta reforma constitucional está trayendo un desorden en el orden económico, en el orden social y hasta en el orden político. Pero como el político no lo mencionan, yo me voy a quedar con lo que menciona la Constitución, que son el orden económico y el orden social. Pero el más importante de todos es la institucionalidad. Usted no puede, porque está sancionado, porque es ilegal, comprar un congresista para usted alcanzar la aprobación de una ley en el Congreso. Y yo les voy a decir desde ahora lo siguiente. A mí me tiene sin cuidado que el presidente Medina se reelija o no. Totalmente sin cuidado. Yo no, gracias a Dios, yo no vivo de gobierno alguno. Trabajo la comunicación por vocación, trabajo la comunicación porque tengo esa inclinación. Ahora bien, nosotros tenemos que estar claros. El diputado que se venda en el Congreso corre riesgo de que ejerzan violencia en su contra. Óigame esto, óigame esto, póngame la atención. Porque aquí hay una animosidad que no solo está en la línea que sigue al doctor Leonel Fernández Reina, sino que hay igualmente una resistencia de parte del principal partido opositor y de los partidos minoritarios que también adversan al gobierno. Que póngale que sean 200,000 gente, 300, pero son 300,000 o 200,000 dominicanos que están ahí, que hay que sumarlos. Pero se ha pronunciado para mí, la entidad que representa el grado superlativo dentro de lo que son las entidades ONG de la República Dominicana. De las instituciones que se han denominado ya en varias leyes como entidades de la sociedad civil. Está en desacuerdo la Asociación de Jóvenes Empresarios. Está en desacuerdo Participación Ciudadana. Está en desacuerdo, usted busca el listado de instituciones de la sociedad civil. Pero igualmente están en desacuerdo la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Usted puede decirme, bueno, pero que hay ciertos sectores de la Iglesia Evangélica que están de acuerdo. Bueno, ciertos sectores. Pues, perfecto. Pero la mayor representatividad de la Iglesia Evangélica está opuesta a que se reforme la Constitución. Yo anoche le leí lo que establece la enmienda que se hizo en el año de 1947 a la Constitución de los Estados Unidos. Y le hice énfasis en que en esa enmienda se estableció que si una persona por accidente asumía la presidencia de la República por más de 2 años,
no podía optar por un tercer mandato después que se reeligiera. No podía optar. O sea que solamente con que tuviera la mitad, más de la mitad del periodo presidencial, digamos que tuvo 2 años y medio y 4 porque se reeligió, son 6 años y medio. Tampoco está permitido que se presente a un nuevo periodo. Eso en Estados Unidos. Bueno, pero de allá es que nosotros copiamos, casi todo. Nosotros somos unos copiones. Y aquí hacemos las cosas muchas veces porque de allá nos la imponen. Entonces yo le estoy poniendo el referente que muchos aducen cuando les interesa, cuando quieren, porque la democracia norteamericana. Entonces, bueno, mire, la democracia norteamericana lo concibe bajo esos términos. Pero hay un elemento de orden, vamos a decir, institucional. Y es que la Constitución, ella lo expresa, ella misma lo expresa. No puede ser reformada para intereses particulares. Si usted va a reformar la Constitución, tiene que ser para un aspecto que beneficie a una gran masa, a un gran sector, al país en general, ni siquiera a grupos, al país en general. Entonces usted me dirá, bueno, pero que Danilo Medina tiene simpatía de un 60%, de un 50%, y que eso, sí, pero no tiene el 100%. Pero el 72% está opuesto a la reforma. Pero es que no pueden, o sea, usted no puede reformar, porque lo dice la Constitución misma, que no se puede reformar para satisfacer, ¿cómo se llama?, demanda de grupos o de personas individuales. Cualquier reforma de la Constitución tiene que ser orientada a beneficiar al país completo, a todos los ciudadanos. Entonces yo entiendo, ¿verdad?, que Danilo o sus seguidores estén promoviendo de que ellos tienen simpatía, de que ellos gozan de aceptación dentro de la ciudadanía, que bordea el 50%, el 60%, el que usted le quiera poner. Que ellos tienen una gran cantidad de dominicanos que simpatizan con que siga el presidente Danilo Medina ahí. Pero eso no engloba al país completo. Porque hay otro 50% o 52% o 60%, depende de la encuesta que usted busque, la medición que usted busque, que dice que no. Entonces, son muchos los aspectos. El más enfático y en el que yo insisto mucho es que esa reforma que se hizo en el 2015 obedece a un acuerdo político del PLD, que yo he criticado infinitas veces, porque es lo mismo que estoy acabando de decir. Usted no puede usar la Constitución para beneficiar sectores determinados. Y eso fue un abuso que se cometió. Pero está ya en la Constitución. Ya está ahí y así lo aprobaron. Congresistas de los diferentes partidos, lo que se vendieron y lo que no se vendieron, lo que querían, lo que le ofrecieron la reelección, todo eso. Pero ahora mismo lo más determinante es que el Congreso de la República está bajo un estado de excepción. Está bajo un estado de excepción. ¿Quién lo ha colocado en ese estado de excepción? Bueno, eso no hay que preguntarlo. Lo que quieren modificar la Constitución. Lo que quieren reformar la Constitución. Entonces, lo que están provocando que las cosas tengan dificultades para la sociedad son los actores que quieren modificar la Constitución. Lógico, en eso estamos claros. Entonces, la ciudadanía está abocada a no quedarse indiferente en este proceso. El pueblo está llamado a que opine y que actúe de manera principal. Hoy yo quiero socializar que nuevamente, como todos los miércoles, un gran número de ciudadanos se convocaron a la proximidad del Congreso, porque ahora el Congreso no se puede cruzar, está cercado, para manifestar un cerco militar, para manifestar su oposición a las pretensiones de volver hacia atrás con mínimas reformas que tiene la Constitución
y allí pues nos topamos con la presencia de 600 o más policías vestidos de policía y una cantidad grande de actores vestidos de civil que son agentes. Están nuevecitos los uniformes, ¿te das cuenta? No, y vi camiones cargados de vianda y de facilidades para los que están allí. Pero mi sorpresa esta tarde fue cuando yo observé cómo en la azotea del Congreso de la República Dominicana la acción de los organismos de seguridad no se circunscribe a los alrededores del Congreso, del edificio del Congreso, sino que se han instalado una cantidad importante de equipos especializados. Según las gráficas se veían más de 8 equipos especializados, drones, equipos electrónicos, equipos emisores de onda para rescatar el espacio que ellos irradien en el otro extremo y así poder escuchar y controlar todo lo que se hable dentro del edificio, ya sea en la oficina de un senador o de un diputado o de alguna de las oficinas que existen allí, en una situación prácticamente de secuestro. O sea, el Congreso hoy no es solamente por los policías que están ahí afuera, que Aybar está comandando, y que hoy yo tuve la oportunidad de hablar con algunos coroneles, sino que también los organismos de seguridad que uno no puede identificar porque no tienen el distintivo que le defina ni su nombre ni de qué institución es, pero sí están manejando los equipos sofisticados, están encima del Congreso, o sea, están en los alrededores con la policía visible, están encima del Congreso en la azotea, procurando tener una irradiación total de lo que allí se pueda mover. Así que los senadores y diputados que están opuestos a este proceso deben tener equipos dirigidos hacia las oficinas de ellos y hacia todas las áreas, recolectando lo que allí esté aconteciendo. Hay una decisión donde la policía pasó a ser, en vez de la Policía Nacional, es la policía política del régimen. Esa policía política la comanda un general y está siendo dirigida, orientada por el director nacional de la policía. Y con esto demuestra entonces que ya no es una policía para resolver problemas ciudadanos ni situaciones de carácter de orden público, sino que es una policía política que tiene como auxilio a estos actores que, vestidos de civil, no sabemos si son policías también o si son del DNI. Hay mucha gente que me dijeron que eran del DNI o que son del J2, que también me dijeron que hay del J2 y del M2. Entonces, todos los organismos de seguridad del país se han concentrado a ser parte de la marioneta política del gobierno de turno. Y eso no está correcto, ni está en el orden constitucional ni legal de la nación dominicana. En estas condiciones, si esa situación se diera en Nicaragua, hubiera un escándalo mundial. Hubiera un escándalo. Pero aquí hay una condición de tolerancia por parte de los periodistas, de los medios de comunicación, de los que tienen que denunciar, y solamente las redes y las organizaciones que están procurando defender el interés de la nación dominicana son las únicas que hablan. No, pero y este medio también habla. Eso no me enfoco en los medios. Yo no voy a decir, porque vivimos en República Dominicana, que aquí hay medios que están al servicio del gobierno, pero no son todos. Además, yo, según he podido ver, casi todos los medios pues están dándole seguimiento a los acontecimientos. Incluso había un operativo de los medios en el día hoy fijo, porque se estaba planteando que se iba a introducir por el Senado la ley de convocatoria. Yo lo que sí creo que son los actores políticos los que no están actuando correctamente, porque este ya es el momento en que un congresista o un grupo de congresistas,
un ciudadano o un grupo de ciudadanos tiene lo que se llama un recurso de amparo para que el gobierno o decrete el estado de excepción y lo justifique y se lance con su asunto hacia la historia, o que se elimine ese cerco, porque ese cerco está violando los derechos ciudadanos, los derechos de los congresistas y los derechos de todo el mundo. Entonces los actores políticos no pueden venir a apoyarse en el excusatorio de los medios. El actor político tiene que jugar su rol, porque aquí se denuncia mucho la corrupción y se dice, mira que Gonzalo Castillo está robando el país entero. Señor, usted ha instrumentado, ha preparado un expediente y lo ha sometido. Dígame, ¿lo ha hecho? No lo ha hecho. Entonces, es muy fácil venir a hablar y decir que el ingeniero tal se robó tal dinero de tal obra. Bueno, pues si usted lo está diciendo, porque usted tiene los elementos para ello, entonces instrumente eso y sométalo. Hágale un servicio al país, que ese es el rol, porque los partidos políticos son entidades públicas. Son entidades públicas. Entonces, los partidos políticos son los que deberían estar accionando. Este es el momento, desde la semana pasada, cuando se implementó el cerco, que ya yo hubiese sometido a un recurso de amparo para pedirle a los tribunales que o se decrete el estado de excepción y se diga por qué el estado de excepción, o que se elimine ese cerco policial militar que hay ahí en el Congreso. Porque eso a usted, no, óigame, le leí los artículos, ¿verdad? Ustedes lo vieron, ustedes vieron el contenido. Eso se ajusta exactamente, tiene todos los elementos constitutivos de un estado de excepción. Eso está viviendo la República Dominicana hoy en día. Un estado de excepción. Y es obligación del gobierno decretarlo oficialmente y decir por qué. ¿Y cuál sería el por qué? Bueno, pero a lo mejor lo tienen. ¿Cuál sería? Porque yo a lo mejor tienen. Porque si es que quieren y tienen planes de infiltrarse y alterar la paz pública, señores, eso está sancionado en la ley. Sometan a los que están en eso. Porque yo he escuchado a todo el mundo. Están alterando la paz pública son los militares. Eso yo he escuchado todos los llamados. La paz pública se altera porque ellos impiden que el Congreso haga su labor como primer poder del Estado. Y son los militares que están encima del techo. Y son los militares que están rodeando y los policías rodeando el palacio, el edificio del palacio. Y son los militares que impiden que uno esté allí, pase por allí. Mira, como tú dices, en la mañana de hoy a nosotros nos impidieron cruzar por el frente del Congreso. Mira, yo, un actor político, ya yo hubiese sometido ese recurso de amparo. Pero igualmente ya yo hubiese denunciado eso internacionalmente. Ya yo lo hubiese denunciado internacionalmente, porque eso entra en la violación de derechos humanos, derechos inherentes a la personalidad humana. Pero lo están haciendo, díganme ustedes, lo están haciendo. No, están llamando a convocatoria, están llamando a que vayan a protestar, y bueno, y ahí entonces, y ellos no lo están dejando protestar, y no lo están dejando protestar. Tú entraste a firmar. Sí, el Frente Amplio entero pasó de forma crítica en el día de hoy. Fue y firmó el libro de oposición a que se reforme la Constitución. De forma crítica, porque entendemos que en este momento hay coincidencia con los planteamientos del grupo de Leonel que ha estado encabezando la recolección de esa firma. Pero la forma crítica es que en el fondo también tenemos diferencia con el accionar de ese sector del propio PLD. Están coincidiendo en un punto, pero no completamente. Pero no forman parte. No. Sí, eso incluso llamamos a los ciudadanos que tienen la voluntad de procurar de que esta situación no siga teniendo indiferencia. Una marcha encabezada ahora mismo
no es un asunto crítico, por Leonel Fernández, Luis Abinader, Hipólito Mejía, Guillermo Moreno, Minú Tavares, o sea, lo que se supone que son líderes ya de espacios, ¿verdad?, registrados oficialmente. Un asunto, un asunto, ya nadie tiene por qué verlo mal. Nadie tiene que verlo mal. ¿Por qué? Porque son coincidentes en un punto. El punto es que Danilo no se reelija. O sea, vamos a estar claros. Eso no me vengan con pajaritos en el aire. Que Danilo no se reelija. Pero efectivamente, hay un impedimento a la reforma. Y no es verdad que esa reforma el país va a aceptar o puede aceptar que se haga mediante la compra de legisladores, que es de la única vía, no hay otra. Porque verdaderamente Danilo no tiene la cantidad suficiente de legisladores, ni él ni los que están ahí, para ir de gratis. Miguel, esos legisladores de Miguel no van a ir de gratis, ¿eh? No. ¿Tú sabías bien eso? Sí. Y los mismos danilistas Tampoco. no es que van a estar de que, ay, mira, le dieron 100 millones a él y yo dije porque soy danilista no me van a dar nada. ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿Cómo que de dónde sale? De la caja fuerte que está en el palacio. Pero ¿y de quién es que esa caja fuerte? Esos son de los sobornos y de las cosas y de esos asuntos. Hazme el favor. Estamos en República Dominicana. Pero nosotros aspiramos que esto sea diferente. Que si entrara al fisco, qué bueno fuera. Nosotros aspiramos que esto sea diferente. Eso queremos. No podemos justificarlo diciendo, eso es, estamos en República Dominicana, aquí todo se puede. Yo entiendo de que los ciudadanos tenemos toda la obligación de impedir que estas situaciones sigan avanzando. Tú sabes que cada ministerio que cobra su asunto de sus comisiones tiene que ir a llevar su cuota aparte, tiene que entregar su cuota aparte. Tú eres un hombre de Estado, tú tienes que saber. Pero esos ministerios que tienen cobro administrativo. No son eso, no. Son lo de que yo te asigné una obra de 100 millones y tú tienes que darme, de esos 100, tú tienes que darme 30 o 40. Y de esos 30 o 40 hay que llevar una parte al palacio, por si tú no lo sabías. Eso no debe ser así. Pero es así. Eso no debe ser así. Pero es así. No. Eso no debe ser así. Pero es así. Eso no debe ser así. Y eso no se puede depositar. Eso no se puede depositar. Esto cada vez está peor. Eso no se puede depositar en banco. Cuando Balaguer había una práctica también no santa, pero ordinariamente Balaguer la reconoció públicamente. Sí, pero era un 10%. Sí, era un 10%. Cuando llegó estaba mal también. Cuando llegó Leonel en el 96, esa administración la llevó a un 30%. Así mismo. A un 30%. Bajo un mecanismo. Y fue la gestión más honesta del PLD. Bajo un mecanismo, óyeme, extraordinario. Cuando llegó el PRD. Yo te lo financio. Mira, me dan el dinero de yo parte para la obra, yo te lo financio, y entonces tú me tienes que pagar unos intereses. Sí, también. No fue esa molada y la fue. Y por eso fue que se disparó al 30%. Llegó el PRD, mantuvo el 30%. Pero cuando volvió Leonel hasta la fecha, ahora las obras hay que sobrevaluarla un 300%, porque los funcionarios y los actores que participan en la acción política requieren más que lo que vale la obra, su ejecución, como forma de saciar o de tener los recursos para hacer compra de ciudadanos, enriquecimiento ilícito, manejo de intereses, manejo de los medios. Yo vuelvo a hablar de los medios. Lo que yo no entiendo, óyeme, con toda sinceridad, es por qué una persona tiene que enraizarse tanto, por qué ese empeño tan encendido, por qué ese énfasis en que me tengo que quedar aquí. Óigame, tú sabes la causa, porque eso no es suyo. Pero tú sabes la causa, además de detentar el poder y el dinero que se maneja del Estado, hay una razón fundamental. Las acciones no santas que han venido desarrollando estos funcionarios difícilmente la puedan que ellos van a ser enjuiciados. Claro que se procuraron con los cambios que han hecho en la justicia tener la justicia de ellos, pero se le van a zafar muchos tribunales. Entonces
Ellos no quieren correr riesgo. Ellos no quieren salir del gobierno, porque entonces eso lo va a conducir. Y eso es lo que están buscando. Y hay quienes se están prestando a ofertarle a ellos borrón y cuenta nueva. El pueblo está observando ese detalle. Hay quienes están planteándole que sí, que ellos le pueden garantizar el borrón y cuenta nueva. Pero mire, yo quiero decirle que yo me siento sumamente satisfecho con la iniciativa de los dirigentes de la Marcha Verde del Cibao, que para este domingo están convocando a una marcha para poner en evidencia los actos de corrupción de Odebrecht y de todos los actos de corrupción que ha venido desarrollando quienes han ido al gobierno a aprovecharse de los recursos públicos y no a servirle a la sociedad. Esa marcha, que parecía como que la Marcha Verde se había agotado, tiene un dinamismo, tiene un interés de los ciudadanos que parece inusual. Es como cuando comenzó la propia Marcha Verde. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiere borrón y cuenta nueva. El pueblo quiere que los ciudadanos que se han apropiado de los recursos se los devuelvan al Estado, que se le confisquen esos bienes, que se recupere esto, porque eso va a permitir entonces resolver muchos problemas. Ellos aspiran a que se aplique aquí lo que hicieron en México recientemente en el nuevo gobierno de López Obrador, que se ha planteado sanear el Estado mexicano del momento que él llega, pero no ponerse a concentrar de artillería ni tiempo en lo que sucedió anteriormente. La verdad es que esa condición es muy infeliz, pero en el caso que nos ocupa, los que hoy detentan el poder se sienten motivados de manera central en mantener todo lo que fuese, a usar todo lo que fuese posible a su alcance para mantenerse en el poder, para no caer en la situación del enjuiciamiento a lo que pueden ser objeto. Porque lo que sucede aquí es que el país ha tenido que pagar con una pobreza que no salimos de ella y un desempleo brutal y acciones populistas como la que acaba de hacer el gobierno, que de forma unilateral y sin llegar a un consenso y sin buscarle solución a problemas centrales, también decreta a través del Comité Nacional de Salario un aumento de salario de una pírrica cantidad de un 14%, pero de forma populista, porque ellos pretenden crear alguna condición donde el ciudadano, el pueblo, entienda de que el presidente está resolviendo, como ha provocado el mismo caso también sobre el tema de los aumentos de los combustibles, que ha congelado los precios. Ojalá que lo congele para siempre y que lo congele más bajito, porque realmente necesitamos combustible más barato. Por eso son acciones oportunistas y populistas para mantener algún nivel de credibilidad o de aceptación de la gente, de la ciudadanía ordinaria. Pero de manera puntual tenemos que esta acción de ellos no es más que la forma de ellos garantizarse, el mantenerse en el poder, ostentando y disfrutando de las mieles del poder, pero al mismo tiempo procurando no caer en la situación de ser enjuiciados por todas las que ellos han hecho. Pero esa medida allá detrás de la pared, a la larga, beneficia. Pues yo soy uno que estoy de acuerdo con que se aumenten los salarios. Aquí lo único que deben de crearse las condiciones para que porque aquí en una empresa se te va parte del dinero en pago de impuestos, pero no es un asunto así chiquito, es un asunto grande. Aquí hay una tasa impositiva fuerte, y entonces una energía cara, un combustible caro. Pero yo soy uno de los que estoy de acuerdo con que se aumenten los salarios. Si se logró un 14%, bueno, yo pensaba que era un 10% que iban a quedar, pero si se aumentó un 14%, eso va a beneficiar al país completo. Lo del asunto del combustible, ahí yo tengo mis reservas, porque ellos me lo frisan ahora, no me lo aumentan, pero después me lo aumentan. Después cuando baja lo dejan frisado también. Sí, exacto, es lo que te quiero decir. Y ahí le transfieren una riqueza, entonces ellos a los importadores
que hay en el Pero mercado, mientras tanto, a costa del consumidor. uno lo está comprando. Yo no digo que es barato. Yo digo que más barato que lo que se supone, de acuerdo a los términos y los cálculos que ellos hacen, más barato de esos cálculos. Pero eso de los combustibles yo no estoy muy convencido, porque es lo que te estoy diciendo. Ok, me lo frisaron ahora, pero dentro de 3 o 4 semanas el petróleo baja y ellos me lo dejan igual o me lo suben después más de lo que le corresponde. Entonces, bueno, en esa parte, pero lo del salario yo estoy de acuerdo. Aquí el salario aquí es muy bajo. Aquí naturalmente lo que tienen es que crearle condiciones al empresariado para que naturalmente pueda pagar buenos salarios. Para aquí no, el gobierno no ayuda al empresariado. Mira, Rafael, ¿qué es lo que pasa? El Banco Central ha manipulado las cifras y ha colocado a la ciudadanía en la disyuntiva de plantearse que aquí la inflación está en el suelo, de que hacer creer que aquí hay una cantidad de empleo que no existen, y poco a poco han ido creando una pobreza real de unos indicativos falsos. Entonces el gobierno ha sido actor de engañar a la ciudadanía diciendo que tenemos un crecimiento y una riqueza que realmente no existe, que lo que hay es cada vez más pobreza. Y vemos cómo organismos internacionales han estudiado que es la macro. Ah, pero ahí que estamos. La micro ellos nunca... ¿Tú lo has visto que publicaron lo de la micro? No. Es la macro. Claro. Los vicini, los pepincorripios, tú sabes. Entonces fíjate qué pasa con eso. De ahí para abajo. Que ellos han engañado a la ciudadanía con cifras. Y ahora cuando los empresarios dicen que se aplique la ley del salario mínimo, que es restablecer lo que se ha perdido con la inflación que impacta cada periodo, cada término de los 2 años. Si usted suma lo que el Banco Central ha dicho que se ha generado una inflación, entonces es menos de un 10. Pero la realidad es que es más de un 10. Lo único que engañan al pueblo en general y entonces afectan a los trabajadores. Porque ahora, cuando se aplica el 10 o se aplica el 14, esa aplicación no recupera la depreciación de la moneda en esos 2 años. No, eso Fíjese que ahí que estriba parte del engaño que este gobierno, los gobiernos del PLD, los gobiernos del PLD han desarrollado en el tiempo. Y esta situación es la que conlleva a que no puede haber una continuidad. Hay muchos empresarios que están bravitos, porque el empresariado está, yo creo que con justeza, está pidiendo que el salario mínimo, o sea, que los salarios sean por estrato. La pequeña empresa tanto, la mediana, y la grande tanto. Pero igualmente que se haga de una vez y por todas la reforma del Código de Trabajo para eliminar el asunto de la cesantía e implementar el seguro de desempleo. Aquí este país es especial, Rafael, porque ¿por qué tanto, y los sindicalistas ¿por qué tantos salarios tan mínimos? brutos? ¿Por qué tanto salario mínimo? Yo entiendo que debe ser un salario mínimo, no di que salario mínimo, mediano, mediano. No, pero venga acá. No, Juan Ignacio, realmente tú tienes que ponerte en el nivel. Entonces el ciudadano, el ser humano, tiene un nivel de vida diferente a donde él trabaje. O sea, su nivel de vida se supone que debe ser horizontal. Todos debemos vivir de manera eso en el comunismo, modesta, de moneda. Pero venga acá, no en el capitalismo también. No, eso en el comunismo. Claro, en el capitalismo también. El capitalismo no es igual. No. El capitalismo quiere que el trabajador reciba de forma adecuada los recursos para poder servir en la industria y participar. No de la forma que se hace aquí. Eso da vergüenza decir que en República Dominicana hay como 10 o 15 salarios mínimos. ¿Y cómo es esto? ¿Dónde se ve? ¿En qué país se ve eso? Es aquí que nos han engañado, que tenemos gobiernos, no solamente el PLD, sino gobiernos anteriores, brindando una supuesta condición de especialidad. No es posible que el país tenga 14 y 15 salarios. Aquí hay salario mínimo para todo el mundo, dependiendo a los intereses de los grupos. Si tú eres zona franca, si tú eres
tiene un salario. Si trabajas en el campo, si trabajas en el eres campo, doméstico, si eres, pues vengan acá. pero si todo está más o menos equilibrado. ¿A quién? Para mantener la pobreza y el clientelismo, para provocar que la gente siga buscando beneficio o buscando solución a su problema a través de los políticos. Si tú me dijeras, cuando la solución del problema de un ciudadano está en base a que su trabajo y la empresa con la que sirve le dé las condiciones necesarias para tener una vida digna, honesta, y no de situaciones donde él se tenga que arrastrar buscando prebendas. El salario, como tú le llamaste, que yo creo que está bien aplicado, el salario mínimo, que tiene que estar ajustado a la canasta familiar, el mínimo. Pero si una empresa que no está en la categoría de microempresa, de pequeña empresa, si no está en esa categoría, que no está en condiciones de pagar salario, porque no tiene los ingresos que tiene una empresa media o una empresa grande, entonces el mínimo, o sea, el mínimo de la pequeña es el que debe servir como marco de referencia en función a la canasta familiar. Ya de ahí en adelante, si hay una empresa media, pues entonces que los empleados de esa empresa ganen mucho mejor, y lo de las grandes empresas que ganen todavía muchísimo mejor. ¿Tú me entiendes? Pero tiene que haber una clasificación, Juan Ignacio. Tú eres empresario, tú tienes que saber que no todos los negocios permiten pagar buenos salarios. O sea, salarios, vamos a decir, como alguna gente le dice, de lujo, que puedan, encima de la canasta familiar, que puedan ahorrar, que puedan que puedan estar más desahogados. Pero tiene que haber un tope. Porque entonces tú le vas a dar al de la macroeconomía el mismo estatus de la microeconomía. No puede ser. Mira, Rafael, todo empieza con el engaño que el Banco Central maneja. Ajá. Por ejemplo, el Banco Central dice que la canasta familiar hay varios quintiles. Entonces, hay ciudadanos que pueden comer bien y ciudadanos que tienen que comer basura. Entonces, ¿cómo desde un Estado que se le dice al pueblo que el primer quintil y el segundo quintil y el tercer quintil es para ciudadanos de igualdad en una sociedad? Todos somos iguales. Mira, no puede haber ciudadanos que tengan el planteamiento donde su nivel de vida, de subsistencia, sea en un quintil donde para poder comer tengan que comprar solo espagueti, comprar habichuelas, arroz, ¿verdad? Habichuelas no pueden. Mira, Juan Ignacio. Entonces, excúsame. Entonces, ese es un quintil y para ese se le calcula un salario mínimo. Óigame, Dios mío, ¿dónde estamos? Hasta en Cuba. No. Óyeme, hasta en Cuba, que es donde hay más igualitarismo. En Cuba hay escalafones. No me traiga Cuba. Ah, bueno, pero vámonos a un país pero es que tú estás hablando de los países que se supone que nosotros estamos en un ente capitalista. No. Pero exactamente. Vamos a verlo ahí. Exactamente. Aquí no hay capitalismo para los precios altos de los combustibles. Aquí no hay capitalismo para imponer precios caros en todos los servicios. Bueno. En todas las actividades. No, pues está bien. Yo te felicito. Si tú vas a ubicar, entonces ¿cómo se llama? El posicionamiento, el gran favor tú se lo estás haciendo a los grandes empresarios. Óyeme, pero el tema radica en que el ideólogo de esta economía falsa, que es la que mantiene este gobierno ahí, el gobernador del Banco Central, nadie habla de eso. Y es una actividad que se está dando recurrentemente en este gobierno y en gobiernos anteriores. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo con este manejo de salario de 15 salarios mínimos. ¿Cuánto pagan los ayuntamientos? No son 15 salarios mínimos. ¿Cuánto pagan los ayuntamientos? Son 3 salarios mínimos. ¿Cómo son 3 salarios? No. De las empresas ahora, descentralizadas. De las empresas descentralizadas. Pero ¿es centralizada una zona franca? ¿Es descentralizado el trabajo de construcción? ¿Es descentralizado el trabajo agrícola? Bueno. Todos esos son salarios. Bueno, pues está bien. Entonces, no es posible que nosotros manejemos esto de esa manera. Ese engaño hay que enfrentarlo. Y debe haber un cambio radical. Bueno. Nosotros entendemos que debe haber una situación positiva para la nación. En una reforma constitucional, todos esos procesos deben ser saneados. No podemos seguir engañando al pueblo con supuesta capacidad que no tenemos. Esto se parece cuando Trujillo
Trujillo supuestamente la educación era lo máximo. Entonces, aquí había unos niveles educativos donde ya no había analfabetos. Y cuando matan a Trujillo, oye, este pueblo era totalmente analfabeto. Así son los números del PLD. ¿Cuánto tú crees que debieron haber aumentado? No, yo lo que creo que la economía debe ser manejada de manera mejor. Que el PLD pero dime, ¿cuánto tú crees que debieron haber aumentado? Se hubiera aumentado sacando a Valdés al vicio y creando economía adecuada. Se hubiera resuelto sacando esta política neoliberal del PLD, liquidando la producción nacional y aumentando las importaciones. Y no había necesidad de aumentar. Escúchame, tú me preguntaste, ¿no? Te voy a contestar. Se hubiera podido resolver esto con que hubiera una posición donde se defendiera el interés de la población desde el gobierno, que cada funcionario fuera a servir al gobierno y no a servirse del gobierno. Sin necesidad de aumentar. Entonces, escúchame. Cuando todo esto se enderece como debe de ser, tendremos suficientes recursos para alcanzar a todos los dominicanos, para que tengan una vida digna y no tengan el tercer quintil o en el cuarto quintil, sino que tuvieran los mismos niveles de oportunidad de alimentarse. En la alimentación radica el desarrollo de la gente. Si una gente no se puede alimentar adecuadamente, su cerebro no se desarrolla. El desarrollo de un pueblo comienza en la niñez, cuando está en la infancia y en la niñez. ¿Y qué toman los hijos de la gente humilde cuando su madre no es capaz de tener los suficientes nutrientes en su seno? Óigame, le dan agua. No me dijiste le dan agua de azúcar. No me dijiste cuánto era. Vamos a ver unos mensajes que tienen nuestros auspiciadores. Retornamos en un momentito. ¿Conoces los canales alternos? Buenas noches, amigos televidentes de Economía y Finanzas. Vamos a tratar esta noche el incremento salarial al sector privado no sectoriado de un 14%, y que fue un acuerdo básicamente acordado entre los empleados o trabajadores y el sector público. El sector público básicamente impuso su mayoría decisoria, porque el sector privado no estaba presentando una propuesta de un 10% más una reclasificación de las empresas. Nosotros en comentarios anteriores habíamos indicado que la reclasificación de empresa quizás es para un escenario diferente, un escenario quizás más tranquilo, un escenario donde prácticamente se tuviera el tiempo suficiente para ver y revisar la ley 387-17, que es una ley dirigida a MIPYMES, a reclasificación de las MIPYMES. No es una ley básicamente que va dirigida a la discusión del salario mínimo. Por eso nosotros insistíamos en la necesidad de que los sectores, tanto privados como el sector de los trabajadores, llegaran a un acuerdo lo más pronto posible. Y qué bueno que se acordó un 14%. Quizás no es, vamos a decir, lo más adecuado, lo óptimo, lo que solicitaban los trabajadores, que comenzaron con una propuesta de un 30%, luego la rebajaron a un 25% y hicieron una última propuesta de un 20% de manera escalonada. Los empresarios siempre se opusieron porque su posición fue de un 10%. Siempre el empresario trata de partir de una base muy baja para fines de negociación. Incluso una vez aprobado el 14%, los empresarios, a partir de sus grupos empresariales que los reúnen, como el CONEP, dieron unas declaraciones donde precisamente van a analizar el 14% y su impacto en las empresas. Siempre hemos insistido de que los incrementos al salario mínimo en la República Dominicana en ningún periodo han generado crisis. Los incrementos, incluso en el salario mínimo, tampoco han generado quiebras masivas de empresas. Porque yo creo que la forma en que en la República Dominicana se fijan los aumentos de salario mínimo es una manera que favorece más a las empresas que al trabajador.
porque lo que se toma en consideración a partir del Código de Trabajo es sencillamente un incremento en la inflación acumulada durante los últimos 2 años. La inflación ha estado muy controlada por el Banco Central. Y entonces hay un elemento que generalmente no está en la ecuación, en la fórmula de incremento, que es la productividad laboral. Y la productividad también de lo que se genera entre esa combinación de los equipos que compran los empresarios y el uso que le dan los trabajadores, que eso hace que el trabajador sea mucho más eficiente. Cuando usted a un trabajador le compra equipos, le compra computadoras o le compra otro tipo de insumos, ellos son más productivos. Eso se le llama la productividad total de los factores, que es una medida de eficiencia, una combinación de tanto el uso de la tecnología y también las capacidades que tiene el trabajador. Y esto no se toma en consideración, y por eso es que la economía dominicana en los últimos años ha venido creciendo. Y por eso nosotros hemos dicho que precisamente la economía podía aguantar un incremento mucho mayor, de un 20%, un 25%. Sin embargo, yo creo que los trabajadores, conjuntamente con el Estado, tomaron en consideración una serie de elementos precisamente de la estructura productiva. Esta es una economía donde el 95% del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas. Y evidentemente tú tampoco puedes forzar a estas empresas y ponerle un porcentaje muy alto que le pueda generar una necesidad cada vez creciente en su flujo de caja. Y yo creo que la decisión que se tomó no es quizás la óptima, pero creo que va a ayudar mucho a aquellas personas que ganan salario mínimo. Estamos hablando de que el impacto que eso tendrá en los trabajadores abarca a más de 2.5 millones de trabajadores que están en el mercado de trabajo. Y eso es positivo. Y que estas personas van a recibir, quizás aquellos que están ganando el salario mínimo más alto, un incremento adicional de casi 2,000 pesos. Estamos hablando de que el salario mínimo más alto era de 15,000 y algo, y ahora sube a 17,600 pesos. Entonces yo creo que eso en cierta manera va a permitir que dinamice la economía en un proceso donde la economía vive una desaceleración producto del impacto político, la incertidumbre política que se vive en la República Dominicana y también los entornos internacionales. Igualmente, el salario mínimo para las empresas que son medianas se incrementará a 12,000 pesos y un poquito, y además aquellas que son pequeñas, muy pequeñas empresas tendrán un incremento, pagarán de 10,000 pesos y algo. De manera que yo creo que esto es positivo para la economía, es positivo para los trabajadores, y yo creo que también esto contribuye, señores, a la paz social en la República Dominicana, que es lo más importante, que exista una paz social y laboral que le permita a la economía dominicana seguir creciendo, que le permita a las empresas incluso desenvolverse de forma sin ningún tipo de conflictos laborales. Y yo creo que esto es positivo. Gana la democracia, gana los trabajadores, gana el país. Con este comentario terminamos por esta noche, y sigan con el programa De la Noche al Día. Bien, pues queridos amigos, yo quisiera realmente compartir algún que otro tema, pero evidentemente que el país está absorto, el país está, si se puede decir, frisado con este asunto de esta pugna, que no es Leonel Danilo, es Danilo y toda la oposición. Usted me dirá, bueno, ¿y qué le tiene miedo a competir con Danilo? Bueno,
No sé si ese es el tema, pues perfecto, pero el asunto está en que realmente llevar a una reforma bajo los términos en que se están planteando, pues va a afectar enormemente no solo a la democracia, sino a la institucionalidad del país, que se supone que deberíamos de ir avanzando para salir del asunto del subdesarrollo. Definitivamente, que creo que hemos avanzado bastante, pero ahora mismo estamos como reculando, como que estamos volviendo al pasado. Hoy el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, Juan Ignacio, ya definió que el PRD va a ir aliado de nuevo con el PLD. Si Danilo es el candidato. Él pone el condicionante que si Danilo es el candidato, lo que naturalmente deja bien sentado y bien establecido que el ingeniero Vargas Maldonado no se va a presentar a la candidatura presidencial. Él es un mal agradecido. ¿Tú crees? Sí, un mal agradecido porque, igual que muchos miembros del comité político, son mal agradecidos porque Leonel lo levantó, fue que lo condujo, lo hizo gente, le permitió que fueran a ser funcionarios públicos, a enriquecerse como funcionario público. Y Miguel Vargas Maldonado fue de los que tuvo el privilegio de tener el beneficio de pactar con Leonel lo que hoy vivimos. Entonces ese es otro mal agradecido, porque él pone la coletilla que él va a seguir aliado al PLD pero con la candidatura de Danilo, porque justamente es un hombre que busca solamente a quien esté arriba, el que le dé oportunidades. Ese ciudadano es lo que muestra eso, y definitivamente no quiere medirse porque el PRD pudiera caer a ser un partido minoritario, inmediatamente baje del 5%. Yo lo veo de otra manera. Bueno, yo digo que si Miguel Vargas ahora mismo dijera que sus congresistas, pues son de él, tú sabes, igual que Danilo tiene lo suyo, Leonel tiene lo suyo, son propiedad individual, pues podrían quitarle Cancillería, y él pues lógicamente ha logrado introducir una nómina significativa que le ha permitido mantener cierta vigencia al PRD. Pero yo no sé si tú conoces las interioridades. Realmente en el 2016 estaba supuesto que el candidato del PLD iba a ser Leonel Fernández. Ese fue, vamos a decir, el acuerdo en el 12 para apoyar a Danilo Medina. Ok, tú quieres ser presidente, ahí tú sabes, tú tienes un periodo y después voy yo. Después vuelve tú y después vuelvo yo. Hasta el 40. Que era como estaba diseñado la Constitución. Pero naturalmente los 4 años llevaron a que Danilo dijera, no, espérate, tú tienes 12 años que has sido presidente, yo tengo que tener por lo menos 12, o lo que yo quisiera es sobrepasarte. Bueno, son cuestiones de cada quien, pero el hecho sí radica en que Miguel Vargas tiene ahora mismo una buena parte del pastel del Estado, porque él tiene el asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sí, pero eso no es el Estado dominicano. Sí, se lo da el gobierno. ¿Cuántos empleados tiene la Cancillería? ¿Cuántos empleados? No, yo lo que quiero reflexionar sobre el puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, que así como él negocia todo aquí, para él apoyar o hacer algo en ese Consejo de Seguridad, ¿cuál será el precio? Bueno, ya eso son otras cuestiones, porque ahí él no está bregando con lo que tú dijiste, los muertos de hambre dominicanos, pero a veces muchos países muy necesitados. Sí, pero aún así pero yo no sé si en esa entidad
se puedan dar ¿Se situaciones. exporta a la práctica dominicana? No sé, porque tú sabes, ya estamos hablando de el órgano más importante de corte internacional. En el derecho internacional, la ONU es la entidad más poderosa. Allá vamos nosotros a corromperla, a podrir. Otras más y aquello, pero la ONU es la ONU en el mundo entero. Pero bien, si él cobra por ahí o no cobra, bueno, eso serán asuntos de él. Ahora, aquí en República Dominicana, él tiene 17 diputados. Él tiene 17 diputados. Que naturalmente es un número que ayuda. 17 son 17. Entonces ya él ha fijado su posición de que él va a apoyar una reforma constitucional. Ya eso está garantizado. Vamos a ver si los diputados del PRD van a obedecer una orden de que ve y apoya la reforma, y lo mío dónde está. Por eso ahorita yo... Pero entre los diputados del PRD hay hombres con dignidad. Ahí pueden darse algunas sorpresas, excepcionales, pero se pueden dar. Sí, no, y la más excepcional de todas es que la cabeza de ese partido le ha trazado, ¿verdad?, como enseñanza, el que hay que, ¿verdad?, sacar mi porción, mi tajada, hay que darme lo mío para yo poder mover un dedo. Entonces ahí yo no sé realmente cómo se pueda manejar. El hecho es que ya tenemos más o menos delineado uno de los partidos minoritarios que tienen mejor colocación, porque el PRD, y ahora con Cancillería y esas cosas, ellos han podido sostener su nómina, y yo te diría que quizás hasta incrementarla te diría yo. Entonces es un apoyo bastante, porque un 5% en unas elecciones inclinan la balanza en cualquier momento para cualquier lado. Ahora, ¿qué sí me llamó a mí la atención? Oye esto, Juan Ignacio. Dice Francisco Javier, y vuelvo al tema del acuerdo del 2015, que en el acuerdo de los 15 puntos no se estableció una prohibición a que se reformara la Constitución. Y no está incluido eso. Podría él tener razón, pero es un argumento como un poco infantil, por no decir infantil completo. Porque si se estableció un transitorio para que Danilo no se presentara otra vez, pues lógicamente ese está dentro de los 15 puntos. Entonces podríamos hablar de reformar la Constitución, pero que en ningún momento se establezca la eliminación ni del transitorio, ni del que establece la forma en que el presidente va a ser elegido y los periodos que va a durar. Porque no está contemplado en esos 15 puntos ninguno que diga se acuerda que la Constitución no se va a reformar durante el periodo hasta que Danilo deje de ser presidente. Eso no sé, eso bien, perfectamente. Pero sí se estableció que Danilo no podía presentarse como candidato en el 2020. Entonces, yo no sé, a veces como que yo oigo en los políticos como ciertos argumentos tan infantiles, porque eso, la verdad es que ni va ni viene. Eso no tiene ningún tipo de asunto, de lógica, ni de, vamos a decir, explicación. Pero podría ser que para los muchachitos, para los niños que todavía no saben leer y escribir, él pueda tener algún tipo de ascendencia con análisis de esa naturaleza. Podría darse. Pero evidentemente, con el asunto de Miguel Vargas hoy y el llamado de Luis Abinader para este viernes, nosotros ya tendremos dos fuerzas grandes, porque vamos a estar claros, Leonel Fernández figura en las encuestas con números altos.
No es un Miguel Vargas, ni es un, ¿cómo se llama? Un Guillermo Moreno, no. Leonel Fernández con números altos, que se equiparan a lo de Luis Abinader. Entonces, un Luis Abinader y un Leonel Fernández ejerciendo oposición y presentando reclamos para que no se reforme la Constitución, el asunto podría ya tomar, vamos a decir, más cuerpo, podría tener más forma. Sí, el tema en torno a ese detalle es que hay otra fuerza, que es la del Partido Reformista Social Cristiano, que en la Cámara de Diputados también tiene una matrícula de diputados significativa, que tiene importancia. Sí, son como 16 por ahí. Pero da 13, creo, 13. Da mucha preocupación de que la sesión de 2 diputados en el día de hoy mantuvieron la postura coherente de opositor y no votaron ni sí ni no en los 2 proyectos, en las 2 propuestas que hoy pudo el presidente de la Cámara conocer. La Cámara de Diputados tenía... ¿Qué eran? ¿Préstamos? Varias... No, es algo sencillo. Okay. Varias semanas que no podía tomar decisiones porque el sector opositor, aunque estaba presente, se registraba, pero al no votar, ni sí ni no, las votaciones que se convocaban no llegaban a tener 96 votos, sumando sí o no, a favor o en contra. Y al no llegar a 96 votos, esas votaciones terminaban siendo nulas, no tenían valor. Pero hoy parece ser que hubo mucho esfuerzo, y me dicen que incluso trajeron a personas que estaban de licencia, que estaban enfermos, lo llevaron todos hoy. Y finalmente, con el voto, no sabemos si fueron a título personal, de algunos diputados seguidores de Hipólito Mejía, el hemiciclo logró aprobar por primera vez después de varias semanas 2 temas. Diríamos que esa es la bola de ensayo, con un esfuerzo extraordinario. Pero la verdad es que la posición de Luis y del PRM debe colocar a estos diputados en la dimensión de respetar a la sociedad que le apoyó para que fuese diputado y que hoy tiene una posición firme de oponerse a que se reforme la Constitución. Ese llamado de Luis para el viernes ir a vigilia próximo al Congreso, y usó la palabra próximo porque realmente no se puede ir frente al Congreso porque eso está militarizado, ni se puede ir a la azotea tampoco del Congreso porque eso está lleno de calieses allá arriba, ni se puede entrar a los pasillos del Congreso porque también ellos están dentro de del pasillo del Congreso de forma con vestido de civil, como diría cualquiera. Define entonces que esos diputados deben de alinear su posición. Si es así, el bloque opositor, aún estoy contándole lo que los reformistas han estado aliados o apoyando a las iniciativas del gobierno, menos dos diputados, que es Botello y Tubisonó, que no han estado apoyando las iniciativas del gobierno, por el resto sí. Entonces, contando esos, el gobierno solo tendría 85 diputados. Votos. 85 diputados, que no llega a 96. Mientras que el otro bloque, donde se incluyen los partidos minoritarios, los diputados que se han identificado con el lineamiento de Leonel Fernández, el PRM, esos 2 diputados del reformismo, están sumando 105 votos. Así no puede haber reforma constitucional. Para que eso cambie, deberá existir fuerza mayor
y esa fuerza mayor sería algo pecaminoso. Mi temor está en que esto traiga consigo violencia. Ese es mi temor. Porque en el momento en que uno pues se siente impotente, entonces se exacerba el ánimo y entonces no se sabe de qué manera va a responder la conducta humana. Y yo pienso que eso pues evidentemente podría generar actos de violencia si esto se hace de manera impositiva. Y yo quiero insistir en la parte de el estado de excepción. La Constitución misma dice que que ella no se puede reformar mientras haya un estado de excepción. Y eso es lo que nosotros tenemos en este momento, un estado de excepción. Lo que naturalmente no le da el espacio, no le da la cabida. Es verdad, ellos pueden someter hoy la ley de convocatoria, 2 lecturas consecutivas, lo suben allá, 2 lecturas consecutivas en un día, y al otro día está ya convocando el asunto de la reforma y listo, problema resuelto ya. Sí, pero en la Cámara de Diputados no le va a ser en tan 2 fácil. días. Pero como bien se plantea, en el Senado no hay problema, eso está claro. Hasta ahora mismo Danilo exhibe el control de las 2/3 partes del Senado. Son 2/3 partes de 32. ¿Son cuántos? 18. No. Porque si Leonel tiene 2 y 2 del PRM. No, Leonel tiene 6. No, digo, perdón, 6 y 2 del PRM. Yo no son 8. No puedo precisar. Si a 8 tú le quitas, a 32 tú le quitas 8, quedan 24. Creo que son las 2/3 partes, vienen siendo como 22. 21.3, 22. O sea que a él le sobran 2 senadores para poder introducir la ley de convocatoria por el Senado, porque esa sí tiene que ser sometida por las 2/3 partes de los congresistas de una de las 2 cámaras. No es de las 2 cámaras juntas, como alguna gente he oído que dicen por ahí, no, es de una de las 2 cámaras. Entonces, en el Senado ya la ley entró. Nos vamos a la Cámara de Diputados, ya junta en asamblea revisora, nos vamos la Cámara de Diputados, que debe llevar, como tú dijiste, 96, que es la mitad más 1, y en el Congreso 17, que sería la mitad. No importa que vayan los 24, no importa que vayan todos los senadores, el hecho es la mitad más 1. Y entonces, eso sí, ya al momento de la votación tienen que votar las 2/3 partes. Por eso es que ahí entra el juego de que si no van o si van. Porque si van, y ahí es donde entran los numeritos, si van todos, las 2/3 partes del Senado, o sea, conjunto, las 2/3 partes de ellos sumados, que son 140 ¿cómo es? 190 más 32 son 222. Entonces sácale las 2/3 partes, si van todos, a 222. ¿Cuántos congresos? Si van todos, porque eso es lo que te digo, eso va en relación. Bueno, nada más fueron 148. 148. Esa es la 2/3 parte. 148. Esa es la 2/3 parte. Entonces, de 148, súmale 24, quítale 24, a ver cuántos diputados tendrían que ser. Si van todos. A 138. 124 diputados. 124. A 138, si se le quitan
24. 24 quedan. 124. No puede ser. Sí, 148 menos 24. 138, ¿no fue que dijimos? No. La 2/3 partes de 222. 222. Ajá. La 2/3 partes. Esos son 148. 148. Entonces Menos quítale 24. Quedan 124. Pues eso necesita. Si van todos. Si van todos. Si van todos. Porque es la 2/3 parte de la nómina que asista. Ellos la pueden conocer con 50 más 1. Pero si van todos, es la 2/3 parte de eso. Porque eso es lo que dice el texto que leímos aquí. Ya. Entonces ahí son 122. Es difícil pasarla. Es la cosa. Ahora, si no van, entonces, bueno, ya otra sería la suerte. Otra sería la suerte. Pero tendríamos 122 diputados. Dime a ver. 124. 124 diputados. No son 96, porque 96 No son los 85 que tiene ahora. No. Necesitaría. Pero yo lo que creo es que la ciudadanía. 15 necesitaría 39 la ciudadanía, diputados más. Mira, la ¿Y ciudadanía. dónde va a conseguir esos 39 diputados? La ciudadanía, Leonel y Luis, o el PRM, vamos a pensar que Hipólito se mete en esa vuelta. Mandando a la ciudadanía a protestar. La cosa ya es diferente. Es un asunto serio. Pero póngale atención a la figura del estado de sitio. Póngale atención a eso, el estado de sitio en que se encuentra el Congreso Nacional. Eso es, según nuestra Constitución, en su definición concreta, un estado de excepción. ¿Quién declara el estado de excepción? El presidente. Pero él no lo va a declarar. Lo puede declarar el Congreso y el presidente tiene que decretarlo. Ninguno de ellos dos lo van a declarar, entonces. Pero si yo lo llevo a un amparo, ve, o me declara el estado de excepción o me quita eso. O me declara un estado de excepción ¿Y a qué tribunal tú llevarás que es lo que de hecho existe. ¿A qué tribunal tú llevarás eso? Bueno, ¿al constitucional? Sí, podría llevarse a constitucional, pero. ¿O al administrativo? Pero no, tampoco. No. Eso lo puede Porque llevar es una decisión administrativa. a cualquier tribunal. A un juzgado de paz. Hasta, bueno, a una cámara civil, porque es el tribunal ordinario. Hasta a una cámara civil tú lo llevas. Dile a los abogados del Frente, ¿cómo que se llama? Frente Amplio. Del Frente Amplio, que estudien esa figura. Y Leonel sabe más que eso. Que estudien esa figura. El amparo, porque ese estado de excepción que se está llevando a cabo de hecho en el Congreso es violatorio de la Constitución. Es violatorio de la Constitución. Porque, como te digo, obligatoriamente, ya sea el Congreso o ya sea el presidente de la República, tiene que establecer los elementos que constituyen ese estado de excepción. Tiene que estar, míralo aquí. Se considera estado de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones. Entonces, dice aquí, los estados de excepción se someterán a las siguientes disposiciones. El presidente deberá obtener la autorización del Congreso para declarar el estado de excepción correspondiente. Si no estuviese reunido el Congreso, el presidente podrá declararlo, lo que conllevará convocatoria inmediata del mismo para que éste decida al respecto. O sea que eso el presidente. Mientras permanezca el estado de excepción, el Congreso se reunirá en plenitud de atribuciones y todo eso. Las autoridades de carácter electivo también tendrán todas sus atribuciones. Los estados de excepción no eximen el cumplimiento de la ley y de sus responsabilidades. La declaratoria del estado de excepción y los actos adoptados durante los mismos estarán sometidos al control constitucional. En los estados de conmoción interior y de emergencia, solo podrá suspenderse los siguientes derechos reconocidos por esta comisión: reducción a prisión, privación de libertad, plazo de sometimiento, presentación de detenidos relativo a habeas corpus, violabilidad del domicilio, libertad de tránsito. Libertad de tránsito. ¿Qué? ¿Se pierde? Que dice que se puede suspender.
Libertad de tránsito. Sí. O sea, y hay un impedimento a la libertad de tránsito, manifiesto. Porque esos son vías públicas y usted no puede acceder a ellas. No, yo hoy no pude cruzar. Usted no puede acceder a ellas. Entonces se está ahora mismo violando la libertad de tránsito. Si usted quiere entrar al Congreso ahora mismo, usted no puede entrar. Tiene inconvenientes para entrar. Lo han manifestado hasta congresistas que han tenido problemas para poder entrar al Congreso. Entonces, esto viene ya naturalmente cuando entra en el 271, que lo dice expresamente, que no podrá iniciarse la reforma constitucional en caso de vigencia de alguno de los estados de excepción. Entonces un tribunal puede declarar estado de excepción. El tribunal lo puede declarar. Analizando los hechos. Sí, analizando los hechos. Y ordenarle al Congreso que lo declare. Hasta ahí es juez. Hasta ahí será. Hasta ahí es juez. Bueno, pero Porque, óigame, ese mundo está controlado por el gobierno. Porque el recurso de amparo tú lo dices para que se elimine. ¿Y tú crees que un juez se va a meter en eso? Ese estado de excepción de hecho que tenemos, para que se elimine. Entonces, bueno, ¿y qué hará el Estado? El Estado tiene entonces que justificar por qué ese estado de excepción. Pero tú le puedes pedir al tribunal, mediante un amparo, que se elimine ese cerco policial que hay en el Congreso. Tú lo llevas a un tribunal. Y ya entonces sobre esa base, entonces vamos a determinar si el cerco está justificado o no está justificado, si viola o no viola la Constitución. Y ahora, ¿quién llamó a la policía? Porque ellos lo habían retirado. ¿La llamó quién ahora? Y a todos esos organismos de seguridad. Mira, esa es una de las violaciones, Juan Ignacio, vamos a estar claros. Pero ¿quién lo llamó? Porque Reinaldo Pared Pérez tiene que ver, sí, no, porque él fue que lo retiró. El super dirigente. No, él es el presidente de la República. Sí. Porque el presidente del Senado no es jefe ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas. ¿Y quién es el jefe del organismo de seguridad que estaban arriba del techo? Y el presidente del Congreso no tiene atribuciones para mandar en la policía. Tú lo buscas, y a menos que, lo que te estoy diciendo, haya un estado de excepción. Pero para eso hay que declararlo, el estado de excepción. Entonces nosotros tenemos ahora mismo un estado de excepción, de hecho, que está violando la Constitución. Y eso un juez mediante un amparo lo puede levantarlo. Mediante un amparo lo puede levantar. ¿Qué juez? Cualquier juez. Que no sea el presidente de la Suprema. No. Porque mi amigo no se va a meter en eso. Pero usted puede ir a cualquier tribunal. De primera instancia y someter un recurso de amparo. Digo, aunque se va a pasar vergüenza, yo creo que es posible que uno lo intente. Porque ningún juez se va a atrever. Eso bien desarrollado prospera en un tribunal. Prospera. Porque el tribunal, por más vuelta que sea, el tribunal no se puede apartar de la ley. Entonces ahí sí daría pie, si un tribunal se pronuncia, entonces ahí da pie a que se acuda a organismos internacionales, a cortes internacionales, válidamente. Entonces ahí es donde yo entiendo que usted tiene que orientarse. Y señores, esto de corrupción, dejemos de estar diciendo que fulanito se robó, que el otro se llevó, que aquello no. Vamos a actuar. Que José Ramón Peralta, bueno, pues entonces sométalo. Prepárele un expediente y sométalo. A mí que me da que no se meten en eso porque los que lo dicen están aspirando. Guido Mazara sometió a Andy Dawaje. Sí, lo están interrogando ahí ya. Pero ¿y qué tanta lentitud es eso? Porque en otro proceso ellos son muy rápidos cuando hay un acrellamiento. Sí, que deben de ir a hacerle un allanamiento y todo bueno, eso. Entonces, ¿cuál es la situación? A las 6 de la mañana. Pero también el Frente Amplio ha sometido acciones específicas de corrupción. Incluso preparó un proceso amplísimo y nadie, la justicia
en manos de los fiscales, que son los que Sí, tienen el Ministerio monopolio. Público. Eso no va a progresar. Bueno, pero el hecho no está ahí. El hecho es precisamente porque Crear la figura política, entonces. sí, ¿no? Y desarrollarlo, ¿me entiendes? Y entonces cuando ya tú lo encuentres aquí, entonces tú te vas a una corte internacional y óyeme, tú te creces, porque son violaciones. Y eso, por el hecho de que tú no encuentres un tribunal aquí, no quiere decir que no hay una instancia donde acudir. Que las hay. Bueno, señores, hemos llegado al final por el día de hoy. Esperemos que esto tenga un desenlace lo más pronto posible. No se advierte que va a ser así, pero no sé, quizá bajo un ángel de eso, de lo que son. No, vamos a aspirar a que la violencia se mantenga ausente. Que se respeten los derechos ciudadanos, que el ciudadano tenga derecho a la protesta, porque en caso contrario, sabemos muy bien que la Declaración Universal de los Derechos Humanos le permiten a todo ciudadano el derecho a la rebelión contra la tiranía y la opresión, que eso es lo que nosotros estamos viviendo. Bueno, hay indicativos de ello, y yo espero que el presidente Medina analice bien sus páginas en la historia de la República Dominicana. Ya está manchada. Esperemos que que no se manche tanto. Bueno, pásenla bien. Con tanta sangre se borre todo. Sí, pásenla bien, señores. Descansen y nos vemos mañana, Dios mediante.